Tal vez te estés preguntando, ¿por qué debería importarme lo que se decida en Washington sobre una isla de hielo a miles de kilómetros de mi país? La respuesta no está en el planiferio ni en el globo terráqueo, sino que en lo que ahora mismo tienes ante ti, sobre tu mesa o en tus manos. Imagina que el comercio mundial es como un supermercado gigantesco al que todos entramos a comprar. Históricamente, este supermercado ha tenido reglas, precios claros y pasillos bien definidos. Pero hoy, en estas primeras semanas del 2026, el dueño del supermercado, que es la administración de Donald Trump, ha decidido que si no le vendes a él el pasillo de los congelados, que en este ejemplo es Groenlandia, él va a cambiar arbitrariamente los precios de todo lo que tienes en el carro de compras. Esto no es una negociación, es un nuevo arancel apuntando directo a tu bolsillo. Cada mañana hay reglas distintas, precios más altos y un nuevo orden en los pasillos. ¿Cómo tomar las decisiones sobre qué, cuánto y cuándo comprar? ¿Puede un presidente usar una emergencia nacional para redibujar el comercio del planeta sin consultar al Congreso de su país? ¿Cómo seguir caminando en un terreno con tanta inseguridad? Estamos entrando en la fase más oscura de la doctrina Don Rowe, el momento en que el presidente Trump decide que la ubicación y las riquezas de una gigantesca isla de hielo valen más que la existencia misma de la OTAN y la unidad occidental. Esto es tu dosis de actualidad e historia por Ilumarse, un espacio donde la actualidad y la historia se encuentran para revelar no solo lo que pasa, sino por qué pasa. Porque un mundo que se entiende se vive distinto. Esto no es llegar y comprar o controlar una parte del mundo, así no más. Para lograr sus objetivos, Trump está utilizando principalmente dos herramientas legales muy importantes. Una es la sección 232 sobre seguridad nacional. Es una ley de 1962 que permite a su gobierno imponer aranceles si considera que una importación constituye una amenaza para la seguridad del país. Y en este sentido, Trump argumenta que no controlar Groenlandia es una amenaza a la seguridad nacional de su país. La otra herramienta legal es la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional. Esta es la llave maestra que le permite bloquear transacciones y congelar activos ante una emergencia. Pero vamos por parte. En julio del 2025, Estados Unidos y la Unión Europea firmaron un mega acuerdo comercial. Europa se comprometía con comprarle a Estados Unidos 750.000 millones de dólares en energía, gas y petróleo y 40.000 millones en chips de IA. A cambio, Estados Unidos le prometía a Europa no subir los aranceles más allá de un 15%. Esta era una especie de tregua para evitar una guerra comercial entre Estados Unidos y Europa y estabilizar la economía mundial, que luchaba por mantenerse a flote en el oleaje de los anuncios del 2 de abril, el Día de la Liberación. Pero la captura de Nicolás Maduro en enero de este año hizo que la administración Trump se sintiera muy empoderada. Inmediatamente después de poner a Maduro en manos de la justicia estadounidense, Trump revive con su especie de obsesión por Groenlandia. El control de la isla pasa de ser un anhelo a ser una exigencia de seguridad nacional. El tono de la conversación empezó a subir y Trump amenazó a Dinamarca y a sus aliados. Si no venden o ceden la isla, les impondría aranceles de castigo de un 10% a partir del 1 de febrero y de un 25% en junio. Indignado ante estas amenazas, el Parlamento Europeo decidió suspender la ratificación del acuerdo de julio. Es como si Europa hubiera dicho: no vamos a comprarte tus langostas, tu gas y tus chips de IA mientras nos pongas una pistola en el pecho por Groenlandia.
La economía se convierte en un arma. Por un lado, Trump usa los aranceles para forzar la venta o el control sobre un país. Por el otro, Europa usa su mercado de 27 naciones para recordarle a Washington que ellos también pueden cerrarle la puerta a los productos estadounidenses. Ese mismo día, Trump asistió a la reunión del Foro Económico Mundial en Davos y se reunió con el secretario general de la OTAN, Mark Rutte. Después del encuentro, Trump anunció que no se aplicarían los aranceles del 10% a partir del 1 de febrero. Explicó que se había elaborado un marco de acuerdo para que Estados Unidos controle la seguridad del Ártico. Si bien los detalles se desconocen al momento de esta entrega, el anuncio fue un respiro. Pero Europa no ha bajado la guardia y el gran acuerdo comercial de julio sigue congelado. Los expertos en política internacional señalan que Trump fue a Davos para consolidar la doctrina Don Roe. Estados Unidos hará lo que sea con tal de no poner en riesgo lo que define como su seguridad nacional. Está demasiado seguro de su poder, tanto que acusó a los líderes europeos de no estar preparados para defenderse de Rusia o de China, pero que Estados Unidos sí lo estaba. Habló de construir un escudo antimisiles que protegería a Estados Unidos, Canadá y, según él, a quien aceptara su liderazgo. Pero explicó, para que ese escudo sea perfecto, Estados Unidos necesita las bases en Groenlandia para protegerlos, y esa protección tiene un precio, el suelo de Groenlandia. Trump llegó a Davos con una pistola cargada de aranceles. Fue para decir que el multilateralismo ha muerto, que su estilo no es pedir permiso, sino que anunciar resultados. Llegó a Suiza para decirles a los jefes de las 27 naciones de la UE y a los grandes CEOs de las compañías chinas que Groenlandia es el precio que Europa debe pagar para que él no destruya sus economías con impuestos. En las últimas semanas han llegado a la isla pequeños grupos de soldados de élite. Se trata de la operación Resistencia Ártica liderada por Dinamarca y con el apoyo de Francia, Alemania, el Reino Unido y Suecia. No se trata de un ejército con miles de soldados, sino de lo que los expertos llaman tropas de cable. Buscan marcar presencia y si Trump o cualquier otro líder mundial decide tomar una base por la fuerza, tendrá que disparar contra estos soldados europeos. Mientras tanto, en Davos, el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, intentó apagar el incendio. Convenció a Trump de elaborar un marco de acuerdo para la construcción del escudo antimisiles en Groenlandia, logrando que el presidente de Estados Unidos desistiera de los nuevos aranceles sobre las importaciones europeas a partir del 1 de febrero. Los expertos explican que mientras que Trump cree que ese acuerdo es el primer paso para la compra, los daneses lo ven solo como un permiso para que Estados Unidos ponga más radares en la isla. Este choque de interpretaciones ha llevado a una movida desesperada. La primera ministra danesa, Mette Frederiksen, y el líder groenlandés, Jens Frederik Nielsen, se reunieron en Berlín con el canciller Friedrich Merz y al momento de grabar esta entrega llegaron a París para hablar con Macron. El objetivo es buscar apoyo en Europa y crear un frente unido que le diga a Washington: no puedes negociar nuestra soberanía ni elaborar un marco de acuerdo para la construcción de un escudo antimisiles en Groenlandia a nuestras espaldas. Trump acusa a los europeos de ser débiles y de no poder defenderse por sí solos, pero Dinamarca acaba de responder con su billetera. Anunciaron una inversión masiva de 2.300 millones de dólares para la defensa del Ártico. Se utilizarán para la compra de buques patrulleros, de drones de vigilancia y para la preparación de ejercicios como el Arctic Light 2025. ¿Qué significa Arctic Light 2025?
Se trató de la mayor maniobra militar conjunta liderada por Dinamarca en la historia moderna de Groenlandia. Pero más que un ejercicio cualquiera, fue una declaración de independencia militar. Se realizó en septiembre de 2025 y por primera vez Dinamarca no invitó a ninguna unidad de combate de Estados Unidos. Fue un ejercicio puramente europeo con drones, barcos y aviones europeos. El mensaje para Washington fue: podemos cuidar nuestra casa con nuestros amigos europeos porque no somos débiles y no necesitamos dueños. En pocas palabras, el Reino de Dinamarca demostró que Europa puede operar en el hielo sin depender de Estados Unidos y le está diciendo al presidente Trump que si quiere más seguridad en el Ártico, ellos pueden ser sus socios, pero no su propiedad. Más que una demostración de fuerzas, el Arctic Light 2025 fue un salvavidas para la OTAN. Quería demostrar que su existencia es clave para que Europa pueda cumplir con sus objetivos de seguridad y quitarle a Trump la excusa legal de la emergencia nacional para imponer aranceles. Recordemos que la OTAN se basa en un mandamiento sagrado, el artículo 5. Este artículo es la promesa de que si un miembro de la organización es atacado, todos los demás saldrán en su defensa. Es un pacto que ha preservado la paz en Occidente durante 75 años, desde la Segunda Guerra Mundial, aunque hay excepciones. Pero ¿qué pasa cuando el líder de esa alianza, el que inventó sus reglas, amenaza con atacar a uno de sus socios? La primera ministra danesa, Mette Frederiksen, llegó a Berlín con un mensaje muy claro: Groenlandia le pertenece a su pueblo. El canciller alemán le dio todo su apoyo, advirtiendo que la OTAN no puede basarse en el miedo, sino en la confianza, y que si esa confianza se rompe, las autocracias como Rusia o China serán las únicas que ganan. La preocupación se extiende por toda Europa. El ministro de Relaciones Exteriores de Polonia recordó los capítulos más oscuros de la historia de su país, que fue desmembrado y repartido entre las potencias más grandes. Advirtió que aceptar la coerción territorial de Trump sobre Groenlandia sentaría un precedente peligrosísimo. Si Washington ignora hoy las fronteras de Dinamarca porque es conveniente para su seguridad, Trump no tendría autoridad moral para decirle a Polonia o a los países bálticos que los defenderá si Putin decide avanzar. Los expertos advierten que estamos ante un intento de Anschluss diplomático. ¿Qué significa esto? La palabra alemana Anschluss significa anexión y en este contexto se refiere específicamente a 1938, cuando la Alemania nazi anexionó Austria. De manera parecida, Trump estaría anulando la soberanía danesa sin usar tanques, sino que a través de canales diplomáticos y amenazas de estrangulamiento económico. Trump no necesita invadir Groenlandia para lograr sus objetivos, pero si cumple sus dichos y pone en riesgo la prosperidad de sus aliados con aranceles del 10% al 25%, el costo de mantener a Groenlandia podría ser demasiado alto para Dinamarca y Europa. Las pérdidas comerciales con Estados Unidos podrían hacer que sus aliados decidan entregarle la isla o al menos parte de ella. Si Europa cede finalmente ante la amenaza de los aranceles, la OTAN que conocemos hasta ahora podría firmar su sentencia de muerte. Dejaría de ser una alianza de países iguales y soberanos para convertirse en un sistema de vasallaje, en el que la administración en Washington se comportaría como el señor feudal que decide qué fronteras se respetan y cuáles están en venta. El techo del mundo no solo está perdiendo hielo, está perdiendo el marco legal que evitó una tercera guerra mundial.
La falta de certezas en Washington parece estar empujando a sus aliados históricos, como Canadá y el Reino Unido, directamente a los brazos de Beijing, y Xi Jinping está listo para recibirlos. Al momento de grabar esta entrega, el primer ministro británico, Keir Starmer, acaba de aterrizar en Beijing, acompañado por una delegación de más de 50 líderes empresariales de gigantes como AstraZeneca o HSBC, que es el Hong Kong and Shanghai Banking Corporation. ¿Por qué es esto tan grave? Porque mientras Trump amenaza con aranceles y con controlar Groenlandia o parte de ella, sus aliados más cercanos parecen tener un plan B. En el avión rumbo a China, Starmer explicó que Reino Unido no puede permitirse enterrar la cabeza en la arena y que debe buscar oportunidades económicas donde sea. Necesita un seguro de vida frente a la impredecibilidad de Washington, y los británicos no son los únicos. Hace solo unos días, Trump amenazó al primer ministro de Canadá, Mark Carney, con un arancel del 100% si se atrevía a firmar acuerdos comerciales con China. Trump se burló de él llamándolo gobernador Carney y acusándolo de querer convertir a Canadá en un puerto de entrada para los productos chinos. Mientras que Trump asegura necesitar Groenlandia para proteger al hemisferio occidental de China y de Rusia, sus dichos y amenazas están logrando justo lo contrario. Es muy posible que Beijing y Moscú vean estos acercamientos como una oportunidad imperdible y única. Mientras la OTAN se divide por una isla de hielo, Rusia sigue militarizando el Ártico a una velocidad récord y China se posiciona como el socio estable frente al caos que se percibe desde Washington. ¿Es Trump un estratega o un hombre delirante, desconectado de la realidad? ¿Qué le hace estar dispuesto a prenderle fuego a todo un complejo, la OTAN, con tal de quedarse con una de sus partes, Groenlandia? ¿Es este el fin de la unidad occidental? Mientras parece empeñado en construir un paraguas de seguridad para Occidente en Groenlandia, apunta con una pistola a la misma alianza que está decidido a cuidar, y está lanzando a sus socios a los pies de quienes los quiere proteger. Sus últimos dichos, su discurso de 70 minutos en Davos este 21 de enero y sus posteos en Truth Social nos hablan de que el presidente de Estados Unidos está muy consciente de este dilema. Su lenguaje fue muy claro cuando explicó que puede que llegue el momento de elegir entre preservar la OTAN o asegurar Groenlandia. En otras palabras, no es que no se dé cuenta de lo que está provocando, es que ha decidido que la unidad de Occidente es un precio que está dispuesto a pagar. ¿Pero por qué prefiere Groenlandia a la OTAN? Fuentes cercanas a la Casa Blanca aseguran que para Trump la OTAN es una herencia obsoleta y costosa del siglo XX y que en cambio Groenlandia es el activo principal del siglo XXI. Su redefinición de la doctrina Monroe, llamada doctrina Don Roe por su nombre, Donald, ha redefinido también al mundo. Su objetivo es que el hemisferio occidental se convierta en un búnker impenetrable. Y bajo esta lógica, Groenlandia es la pieza clave para construir su Golden Dome, el escudo antimisiles que, para Trump, vale más que 1000 promesas de defensa mutua con países que, según él, no pagan sus cuentas. La unidad de Occidente, el principio sagrado que nació tras la Segunda Guerra Mundial a partir de 1945, parece estar llegando a su ocaso. La administración Trump ve el mundo como un negocio. Él pone la protección siempre y cuando los demás pongan la obediencia. Si Dinamarca no hace caso a las demandas de Washington, el negocio y por lo tanto la unidad se rompe. Esa unidad consagrada a mediados del siglo XX se ha convertido, a ojos de Trump, en una carga que frena a Estados Unidos.
¿Será todo esto, al menos en parte, la respuesta de su ego herido en Oslo? En varias oportunidades, Trump ha declarado que tras no ser galardonado con el premio Nobel, ya no se siente obligado a actuar bajo una lógica de paz. En enero de este año le mandó al primer ministro noruego un mensaje de texto muy claro. Dado que su país decidió no darme el Nobel por haber detenido 8 guerras y más, ya no me siento obligado a pensar puramente en la paz. Ahora puedo pensar en lo que es bueno y apropiado para los Estados Unidos. Si la diplomacia tradicional o el establishment europeo representado por el Comité Nobel en Oslo no fue capaz de reconocerlo como el pacificador del mundo, él ya no tiene por qué respetar las reglas del juego de ese mismo establishment que constituyen los cimientos de la soberanía danesa y de la OTAN. El presidente estaría buscando ser reconocido y respetado a través de la expansión territorial. Es la fuerza y el poder real por encima de los tratados de papel. Groenlandia podría convertirse en el premio de consuelo más grande en la historia de la humanidad. Trump no obtuvo su medalla en Oslo, pero puede que consiga agregar una estrella a su bandera nacional. ¿Estamos ante una estrategia maestra de seguridad nacional o ante la pataleta más cara de la historia? ¿Será que la geopolítica del futuro quedará definida por un presidente herido? ¿Hasta dónde estará dispuesto a llegar para conseguir este objetivo que ha definido como la clave de la seguridad nacional? Al negarle el Nobel, Oslo cree haber salvado la integridad del premio, pero quizás fue la condena a la integridad de la OTAN. Trump ha decidido que si no puede ser el príncipe de la paz en los libros de historia, será el dueño del Ártico en los mapas del futuro. Y en ese cambio de planes es muy posible que la lealtad eterna que Europa y Estados Unidos se juraron a mediados del siglo XX no llegue ni siquiera a celebrar el próximo Día de los Enamorados.